las preguntas en Instagram, como sabéis, hemos hecho una pequeña encuesta para que la gente pudiera poner preguntas, como no iba a ser en directo, pudiera poner preguntas para vosotros, específicas para cada autor, o sobre su relato, o sobre sus proyectos y demás. Y en el caso de Laura, pues tenemos aquí 2 preguntas que han presentado en la encuesta que propusimos. Una es de JP Orange Street, que trabaja para la editorial, lógicamente. Entonces, quiere conocer detalles que no conocemos de los autores. Bueno, en realidad la pregunta yo creo que Laura ya la respondió inicialmente, pero bueno, Jesús quiere saber si te has basado en alguna leyenda oriental o has investigado sobre algún libro y tal. Bueno, yo creo que ha quedado clara, ¿no? Cuando nos han Sí, eso comentado es, cómo has sobre trabajado tu manuscrito. leyendas. Esos leyendas preexistentes no, pero sí he mirado mucho, pues eso, pues cómo es el Bushido, el código de honor, etcétera, pero sobre una leyenda no, lo de las cabezas y coleccionarlas, eso ya sale de la mente. Es todo aficionado en ese sentido, perfecto. Sí, esperemos. Sí que te has documentado, como nos has comentado, y bueno, ahí queda respondida la pregunta para que Jesús se vea luego la entrevista completa de todos los autores y que se quite esa duda. Otra pregunta que habían planteado también no ha quedado del todo resuelta. Vamos a ver si nos puede resolver un poquito esta duda. Nos preguntan, María Cava, he visto en la web de la editorial tu foto de autora. ¿Por qué has decidido mantener el anonimato? Bueno, eso es algo, yo creo, una pregunta así un poco personal. Hay autores que deciden mantener el anonimato, pero en tu caso, Laura... No te preocupes, Samuel, no te preocupes. Sí. Mira, si esta presentación hubiese sido presencial y me pillase medio cerca, me habríais visto la cara. O sea, yo no tengo ningún problema con que la gente me vea. Lo tengo con que quede registro en Internet. Ajá, En Internet vale. al final es un sitio muy poco seguro y la gente que quiera conocerme, pues que venga a mis presentaciones en directo cuando se puedan hacer. Claro, si nos dejan alguna vez, ¿no? Porque yo no sé lo que va a pasar. Pero a ver si alguna vez Esperemos. podemos hacer una reunión con todos los autores de la editorial, incluidos los de la antología. Y Borja lleva algo de picar. Y Borja que haga la comida. Sí. Eso va a pasar siempre. Comida. Seguro. Pues Laura, no nos han hecho muchas más preguntas, tenemos 3 o 4 por autor, en tu caso teníamos estas 2 preguntas, no sé si quieres aprovechar para comentar algo más, porque vas mal de tiempo y... Nada más, me tengo que marchar ya, así que muchas gracias por todo lo relacionado con la antología, por organizar también este evento y ha sido un placer veros a todos los autores también, porque al final Igualmente. de las antologías no solo saco el conocer una editorial, sino también saco conocer autores, que siempre al final vamos haciendo piña por ahí y conozco otros estilos y la verdad que eso también es algo que me encanta. Así que muy buenas noches a todos y nada más. Pues muchas gracias, Laura, por haber participado con nosotros y es una pena que no podamos seguir, pero bueno, ya sabes que primero hay que cumplir las obligaciones que tenemos cada uno y luego ya está el ocio que esté relacionado con el tema de los libros que escribimos. Así que nada, un placer haber podido trabajar contigo, haber compartido este evento. Aprovecho para enseñar la postal que diseñamos con tu relato del coleccionista de cabeza, ¿vale? Y nada, esperamos poder seguir contando contigo en futuras publicaciones o en colaboraciones que queramos hacer, ya sea online o en eventos presenciales. Muchas gracias, Laura. Venga, igualmente, agur. Voy a hacer una ronda de preguntas a cada uno que ha ido planteando la gente por las redes para no extendernos demasiado, que ya llevamos casi 1 hora y 20 con esto. Luego habrá que ir haciendo corte. Y luego me acordaré de todos vosotros. Efectivamente. Entonces, pues no sé si queréis comentar algo y si no, pasamos a las rondas de preguntas. Sí, ¿ves? Yo una cosa rápida. Dime. Yo le quiero agradecer mucho a Jesús un detalle de su relato, que casi se me cae la lagrimita, ¿vale? Que es una geóloga. Yo soy geóloga, ¿vale? Yo no veo geólogos nunca en ningún sitio. Y cuando yo vi una geóloga casi me da algo, o sea, casi me explota el corazón, ¿vale? Entonces, eso, ya está. Me alegro que ese detalle te haya gustado. Es un detalle importante, así, y mira, ya sabemos que Besan es geóloga. Pues no lo sabíamos. Pues vaya tela, no sé, un detalle que la verdad que... Bueno, ¿y trabajas de geóloga, lo más importante? No, pero bueno, me hace ilusión igual. Bueno, no pasa nada.
Pues mira, es que desde luego es que una geóloga que escribe libros de piratas. Pues nada, eso queda ahí. Son los detalles que tiene esto. Bueno, pues si queréis, alguno quiere comentar alguno más, y si no, hacemos las preguntitas que nos han planteado los seguidores. Bueno, yo así rápidamente a Manuel le quiero decir que una vez en una entrevista me preguntaron que qué consideraba que era el género más difícil de escribir. Y en primer lugar dije histórica por el tema de la documentación, claro que te tienes que preparar mucho, es un tema, pero bueno, estudiando lo puedes sacar, pero que lo peor era el humor. Eso cada uno tiene, hay gente a la que le gusta o disfruta y se ríe con un tema cachiporrazo, ¿sabes? En plan, qué divertido, se han caído, el humor más básico, y luego es que el humor es, cada uno tiene el que tiene. Entonces, yo desde aquí, chapó a todos los valientes que escriben humor, porque es muy complicado, ¿eh? Yo no me atrevería. Y el humor en directo de los monologuistas, que ves que el público no se ríe, ¿cómo llevas eso? Uf. Eso es más complicado todavía. La verdad que sí, que es complicado eso. Ahí hemos visto que Besan otra vez ha tenido que echar al perrillo. Es que abre la puerta, yo no sé cómo lo hace, abre la puerta si está cerrada, le da con el hocico y abre la puerta. Lo vamos a nombrar mascota de la antología. Pues sí, la verdad que sí, el tema ese, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Es complicado y bueno, es el riesgo, ¿no? Ahí yo creo que también está ese factor, ¿no? De arriesgar por un género o por otro, ¿no? Al final todo es un riesgo a la hora de escribir, así que bueno. No queda otra, hay que echarle un par y ya está. ¿Alguno más quiere comentar algo antes de pasar a la ronda de preguntas? Nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar primero por Manuel, si queréis, así seguimos más o menos un orden que teníamos antes. Tenemos un par de preguntas. Decía, si pudiese firmar como autor de una novela que has leído, ¿cuál sería? No sé, una pregunta extraña, pero esa es la pregunta que te plantean. Si fuera el autor de una novela que yo he leído que me gusta. Sí. Hombre, pues no sé, pues firmaría como Humberto Eco El nombre de la rosa y ya me podría morir. Y ya está. Y ya después de eso ya me abro el ataúd, me meto y ahí quedaría, ¿no? Es que por encima de eso, para mí, y fíjate que es una novela de fusión también, si nos ponemos a decirlo de alguna manera. Pero si hay que decir una, diría esa, o El bosque animado, de Venceslao Fernández Flores, que también es fusión, si nos ponemos y es de relatos también de alguna manera. Si cualquiera de esos dos autores para mí, o ya si nos metemos en Stephen King también, que eso sería ya adorar al maestro, pues sí, cualquier cosa que haya firmado Stephen King, el ticket de la visa cuando paga en un supermercado o lo que sea. Muy bien. Bueno saberlo. Sabemos ahí un poco la variedad que tenéis cada uno a la hora de leer o los libros favoritos que tenéis. Aprovecho ahora, a ver, Susana, pregunta para ti. A ti te han planteado unas cuantas. Vamos, aquí hay... Vamos a ver. Dispara. ¿En qué género te sientes más cómoda a la hora de escribir? Nos plantean aquí en Instagram. Pues en realidad, verás tú, yo tampoco me he movido tanto, lo que he publicado es novela negra, las dos cosas. Pero creo que más tirando a la ciencia ficción, me gusta más y probablemente los próximos proyectos sean siempre o de fantasía o de ciencia ficción, me gusta más tener esa libertad para crearlo. Vale, pues ahora voy así, en el orden así, ¿vale? Aquí hay una pregunta interesante, ¿vale? Que yo creo que también es extendible a que la podáis responder todos, ¿vale? Se la plantean a Aroa. Pone, ¿concibe las historias como relatos o novelas desde el inicio o las transforma durante la escritura? Es decir, cuando vas a escribir, ¿sabes que vas a escribir un relato o sabes que vas a escribir una novela? No lo sé. O según cómo se te vaya dando, dices tú, bueno, lo voy a transformar en un relato y corto por aquí y hago un relato. Normalmente, si es un relato, sí que me lo planteo como relato. Lo que pasa es que si luego te gusta la temática, pues lo alarga y se convierte en novela. Entonces, bueno, pues realmente no, yo soy muy brújula a la hora de escribir. Me planteo una idea inicial, me planteo de qué quiero hablar o de qué va a ir la historia y echo a escribir. No tengo pensamiento así, normalmente es un poco la aventura. Entonces, en mi caso, no. Lo contrario sería con la novela. La novela, más o menos, como tienes tantas ideas en la cabeza, sí que concibes que va a ser una novela, porque claro, te sería muy difícil recordar. Sí, efectivamente.
Pero claro, si tú empiezas a escribir un relatillo y el relatillo jugoso, dices, ¡guau! Claro. Esto da para más, y entonces ya se convierte en novela. A la inversa creo que no. Nunca me ha pasado a mí, por lo menos. Supongo que casi todo será así, porque al fin y al cabo es lo que tú dices. Si el relato ves que tiene sangre, pues vamos a entenderlo y vamos a crear una novela. Pero luego recortar algo que ya has escrito ya cuesta más trabajo, ¿no? Supongo que todos estáis de acuerdo en eso. Dice Borja, no. Fue un gran problema que yo tuve cuando empecé a escribir, porque llevo muy poquitos años publicando. El tema de los relatos y tal se me da muy mal por el tema de las palabras. Entonces, cuando tú metes mucha tijera, si no lo escribes como un relato, sino a lo mejor se te va la mano y te pasa, ¿no? No te hablo de, a lo mejor, en este caso eran 10.000, de escribir 11.000, no. Te digo de escribir a lo mejor 40 y empezar a recortar. Eso no tiene sentido, ni queda bien, ni nada. Eso no tiene arreglo. Entonces, cuando es para una convocatoria, también te lo tienes que plantear muy bien. Desarrollo, nudo, desenlace y todo, porque es que si no se te va y no tiene arreglo. Yo creo que en los relatos es más necesario una escaleta. Fíjate que yo soy como tú, soy más brújula, pero en los relatos sí que me planteo una escaleta de tiene que pasar esto, porque si no me pasa que me voy. Mira, sí, acabas de contestar una pregunta que te habían planteado, que era que si seguías alguna escaleta para el relato, o sea que... Pues en los relatos sí, en la novela me hago un guión, pero no sé. Sí, es más ambiguo a lo mejor, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, no voy así. Bueno, vamos a pasar con Borja. Tenemos aquí una pregunta interesante que te la plantea Jesús también. Jesús de la editorial, no JP Sánchez. Vale. JP Orange, ¿vale? O JP Naranjo, que es autor de la editorial también. Pregunta que si tu historia está influenciada por la película Bright. No sé si sabes qué película es, que es de Netflix, de Will Smith. No tengo ni idea de qué es eso. Bueno, pues es una película, está en Netflix. No quiero hacer promoción, pero bueno. Por si quieres verla, es una película... Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. Además fue de las primeras películas que hizo Netflix, yo creo. Sí, es de los primeros contenidos que me dio Netflix. Hostia, calla. ¿No será la de Will Smith con orcos? Sí, esa, la que Will Smith es policía y es un mundo de orcos. Hostia, vale, ya sé cuál es, verdad. Uf, no, por favor, es terrible esa película. En tu relato todo queda mucho más claro que en esa película que tiene 2 horas. La verdad es que sí. Pero bueno, la pregunta iba bien encaminada porque, bueno, es un... al fin y al cabo, en esa película de Netflix se ve un poco esa fusión, ¿no? De mundos, ¿no? Y tal, ¿no? La influencia directa es otra cosa, que es Shadowrun. Unos videojuegos de ordenador, de rol y tal, de ciencia ficción, novela negra y fantasía a tope. Entonces le quité la ciencia ficción y más o menos sí que es ese rollo. Ajá. Pero Bright, no. Vale, pues en esa misma pregunta planteaba si continuarás con este estilo Grindr o Cyberpunk o te vas a... Seguro. Ha sido demasiado buena experiencia, no por el hecho de publicarlo, aunque no lo hubiera publicado, me hubiera dado igual. De hecho, si no lo hubiera publicado con vosotros, me lo hubiera guardado para sacarlo yo solo, básicamente. Así que sí, seguro. Disfrutas dentro de un par de años, pero seguro. Te gusta, ¿no? Escribir este tipo de historias, ¿no? Que me gusta mucho la novela negra, pero nunca había escrito nada. Y cuando lo he probado he dicho, esto es la hostia. Sé que mantuvimos un correo personal, tú y yo, sobre una propuesta que hiciste a la editorial. Sí. Y te comenté ese detalle, ¿no? La capacidad que yo había visto en tu relato de esa fusión de la novela negra con la novela, o sea, la novela policíaca con un estilo Grindr y demás. No sé llegará. Si tienes en mente ese proyecto o sigues construyendo ese proyecto. Sí. Lo tengo presente, está dentro del mapa, más o menos. La cosa es que tengo 2 o 3 proyectos antes que tienen prioridad, básicamente. Pero vamos. Pero lo tienes en mente, ¿no? Sí. Va dentro de un par de años yo creo que estará ya empezando, seguro. Estupendo. Más o menos. Pues seguimos, seguimos con Besam. Vale, aquí JP, JP Naranjo, no JP Sánchez, que tenemos 2 JP en la editorial. Forma parte de la editorial y ha decidido hacer una pregunta a cada autor, ¿no? Entonces, en el caso de Besam, pregunta, claro, como él se ha leído el relato, que si desde un primer momento cuenta la historia desde los propios diálogos o surgió así durante la escritura. Quiero matizar esta pregunta porque no sé si os habéis fijado, en el relato de Besam hay un detalle que a mí me gustó mucho,
y es que hay un gran uso de los diálogos y la interactuación entre los personajes. Predomina mucho los diálogos y cómo ella es capaz de, con el uso continuo de diálogos entre personajes, narrar la propia historia argumental del relato. Entonces, no sé si es que a ella no sé si, Besan, si te gusta usar ese estilo o te surgió así con este relato o sueles explotarlo bastante. Yo reconozco que sí, la verdad. Soy muy de utilizar los diálogos para eso porque yo creo que a veces los personajes lo piden. Yo personalmente rajo por los codos y ellos también. Pues yo lo reconozco que para eso son como yo. Y entonces a mí me gusta mucho porque aporta una visión, o sea, más que decir, bueno, abrió la puerta. Bueno, pero vamos a explicar, mientras lo abre la puerta, qué está pensando el personaje, por qué lo está haciendo. Entonces yo reconozco que sí, que me gusta mucho conducir la historia a través de diálogos. Y sobre todo, bueno, en esta, que era un humor de piratas, claro, es que me lo pedía la historia. Hay gente que, por ejemplo, ese estilo narrativo no le termina de convencer o lo ven que no es un estilo clásico, ¿no? Por decirlo así. A mí personalmente es un estilo que depende del tipo de novela. Me gusta mucho porque es una forma muy... a ver, ¿cómo digo esto? No me sale la palabra ahora. Es muy dinámico a la hora de leerlo. Es muy dinámico, ¿no? Porque al final te vas metiendo en la historia, te vas metiendo en la argumentación, vas con los personajes por toda la trama de la historia y todo o casi todo lo sabes porque los personajes van hablando entre ellos. O el personaje principal se cruza con otro personaje y ahí captas un concepto del mundo que has creado o del argumento o de la historia y demás, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil, además, usar ese estilo para que te quede bien, o sea, para que quede completo a lo largo del argumento de la historia. No es fácil y al mismo tiempo, a mí personalmente me parece una lectura muy dinámica, sobre todo para los más jóvenes, que siempre a lo mejor al principio, cuando empiezan a leer, les cuesta más trabajo, ¿no? Leer esos párrafos descriptivos o que van metiendo a la trama, ¿no? Entonces, sobre todo para el inicio de la lectura o a gente que lleva mucho tiempo sin leer y vuelve a retomar la lectura, una novela con un estilo así le anima mucho a continuar la lectura porque se le hace muy dinámica. Y a mí personalmente es un estilo que me gusta cuando está bien trabajado, como es el caso de Encuentros en la taberna de Tomás Lagarto. Y nada, ahí hemos resuelto esa duda que sí, que al final sí que te gusta usar ese estilo narrativo. A mí me gusta mucho y en tu novela queda muy bien, la verdad. En tu relato. Estoy con las novelas todos los días, no estoy acostumbrado a publicar relatos, son los primeros relatos que publicamos y estoy siempre con las novelas. Bueno, las preguntas de Laura ya las teníamos. Paso a Aroa, te he preguntado a ti, sí. Me falta JP Sánchez. A ver, bueno, JP Sánchez, aquí preguntan, han preguntado varias. ¿Qué te impulsó a empezar a escribir? ¿Qué fue lo que te dio por empezar a escribir? La verdad que son muchos factores. Yo desde hace ya muchos años siempre he tenido un amor muy grande por el mundo del cine, hasta tal punto que yo acabé estudiando audiovisuales. Yo tenía el interés de convertirme en director de cine, porque a mí me encantaba todo esto. Pero digamos que una vez que empecé a meterme en este mundo, fui descubriendo que los que de verdad se dedicaban a crear los mundos, a crear las historias, que a lo que realmente me gustaban los guionistas. El problema es que un guionista siempre lo ha tenido más complicado a la hora de desarrollarse porque, igual que le pasa con los escritores, hay muchos. Claro. Pero quieras o no, cuando uno es escritor, tiene más libertad para desarrollar las cosas como él quiere. Luego ya, como siempre pasa, un editor te puede pedir cualquier cosa, aconsejar, etcétera, pero te permite ser más tú. Y la verdad que a mí siempre me ha apasionado crear mundos, historias, desarrollarlos, porque siempre he oído muchas historias que a mí me han aportado mucho y me gustaría que algún día algo de lo que yo cree dé esa sensación a una persona que lo lea. O sea, eres un bohemio de la creación, ¿no? Pero al final, como todos, ¿no? Siempre queremos dejar ahí que decir, bueno, a ver si yo soy capaz de construir una cosa así, que a alguien le cree esa sensación que me ha creado a mí o ese impacto, ¿no? Que me hace esta película o me ha dejado este libro, ¿no? Al final yo creo que todo dentro de nuestro rol en este mundo del tema del libro, en este sector del libro, intentamos siempre dejar nuestro granito de arena de una forma u otra, ¿no? Y que algún día cause esa sensación, ¿no? Que causan otros, ¿no? A JP Sánchez le habían planteado varias preguntas. Voy a intentar filtrar preguntas que, bueno, que puedan ser
específica para vosotros, ¿no? Para cada uno de vosotros, pero que podamos participar activamente, ¿no? El caso de esta primera pregunta que le hemos hecho a JP Sánchez, bueno, se puede extender a los demás, ¿no? ¿Qué os ha impulsado a escribir o qué os impulsa a seguir escribiendo? ¿Cuál es el objetivo final que tenéis a la hora de escribir? ¿Realmente cuál es? Por ejemplo, ahí comentando, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Alguno? Venga, Borja, tú mismo. A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¿Cómo empecé o qué? La pilla de ¿Cómo empezaste? Estaba pensando en su próxima novela. Voy a hacer la pregunta. Esta me la sé. Voy a hacer la pregunta así un poco más genérica y si queréis, como hemos hecho una ronda de preguntas a cada uno, voy a coger las preguntas así más específicas que han hecho a cada uno y hacemos un batiburrillo y participamos todos activamente, ¿vale? A ver, ¿qué te impulsó a empezar a escribir y cuál es el objetivo final que tú tienes a la hora de escribir? ¿Qué es? Pues llegar a la gente, mandar un mensaje, no sé. Sí. A ver, la primera parte creo que la vamos a compartir todos. Todos los que estamos aquí hemos escrito desde siempre. Seguro, estoy seguro de que es así. En mi caso particular sí que hay un punto de inflexión en el cual me lo tomé en serio. Es una historia muy larga, entonces la voy a resumir en que un día me rompí un pie, me conocí a mi novia y me echaron de trabajo, básicamente. Y me pegué 3 meses con la pierna escayolada. Todo en uno, en un rato. Entonces me pegué 3 meses con la pierna escayolada y no podía hacer nada. Además era un verano de estos de calor pegajoso, asqueroso. Y decidí intentar ocuparme la cabeza en algo útil, no estar solo ahí muerto de asco. Entonces empecé a novelizar una historia que tenía ya antigua, malísima. Pero a raíz de eso es cuando me planteé la opción de escribir novelas. Eso fue el germen que luego derivó en todo lo que más he hecho. Esa novela es una basura, no la voy a sacar a la luz ni bajo amenaza de tortura, pero por lo menos yo qué sé, me impulsó a tomármelo en serio, que es lo principal. Y a ver, realmente lo escribo porque me gusta y porque me divierte y porque me distrae. Hay gente que lo ve como una ocupación, incluso y se martirizan con que es una tortura. Yo lo veo al revés. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando posiciones y escribo para evadirme de eso. Entonces es poco lo contrario. Me viene bien y aparte es prácticamente una necesidad física. Necesito escribir. Tengo las cosas en la puta cabeza y tengo que ponerlas en papel porque si no, ahí dentro coge el olor y no puede ser. Es un poco así la idea. A ver, Susana, cuéntanos tú, a ver, ¿por qué empezaste a escribir? Pues yo coincido con lo de Borja. Escribo desde siempre. De hecho, no recuerdo el primer libro que leí, pero sí recuerdo, uno de mis primeros recuerdos en literatura es escribiendo. Poemas que no rimaban en absoluto en ese momento, pero bueno, escribiendo. Y no sé, me pasa como a Borja, es una necesidad. Estás de repente en medio de la calle y te viene una idea y necesitas ponerlo en papel. Yo siempre iba con una libretita y yo me acordaba que yo abría los bolsos y iba sacando papelitos de un montón de historias, pero nunca publiqué nada. Tuve un blog de relatos, pero en realidad no me atreví a publicar nada hasta que en 2016, después de hacer mi carrera, el máster, me encuentro que salgo de las prácticas y estoy en el paro, pero en un paro largo. Estuve un año en el paro y después de 3 meses yo soy una persona muy inquieta, no puedo estar sin hacer nada y dije, tengo que hacer algo, tengo una idea rondándome desde en ese momento hacía 2 años que a mí me rondaba la historia de La sombra de nosotros y digo, tengo que retomarlo. Afortunadamente me junté con un montón de amigos que escribían en esa época y pues hicimos rico a Starbucks escribiendo en la cafetería y lo terminé relativamente en poco tiempo comparado con todo lo que había estado tardando. Yo es que no concibo realmente, no separo a la Susana que escribe y a la Susana que no escribe. Para mí es algo esencial en mi vida. Es verdad que paso a lo mejor periodos de sequía escritoril, pero no sé, ahora mismo tengo 25.000 proyectos, como Borja me voy a hacer una línea del tiempo como la de Disney con proyectos uno y otro año y yo creo que eso es algo maravilloso, en verdad. Ahí tiene Borja su esquema de futuros proyectos, sí, señor. Sí, Supongo que sí. Voy a tener que hacerlo yo por aquí también. Al final todos siempre tenemos algo que nos inicia, ¿no? En este mundo, ¿no? Y siempre pues, o por una cosa u otra, es lo que nos motiva a ello, ¿no? Por ejemplo, a ver, Besan, ¿qué fue lo que te motivó a ti a escribir? ¿O has escrito más cosas? Porque al final
antes no sé si terminaste de contarnos si has escrito novelas también o otro tipo de proyectos. No sé, ¿qué es lo que te motivó a ti a empezar a escribir y qué objetivo buscas, ¿no? Cuando escribes y demás. Pues yo un poco como los demás, igual escribo de siempre. Y en mi caso, la motivación para escribir siempre ha sido transmitir lo que tengo dentro. O sea, por lo general las historias son excusas para contar lo que siento. O sea, eso es así. Yo soy un poco decimonónica en ese sentido. Y concretamente, esta, por ejemplo, de los piratas, que al final es una aventura así humorística, además, también tiene muchísimo de mí. Entonces, para mí son un poco excusas para sacarlo. Por eso, igual que le pasa a Susana, también tengo periodos de sequía. De, bueno, pues ahora no necesito sacar tanto. Entonces voy a dedicarme a otras cosas. Puedo ver Netflix, ¿no? Pero hay épocas en las que lo necesito. O sea, igual que ellos, lo necesito, pero como el beber. Entonces yo, bueno, tengo una novela, tengo y una novela, son dos palabras muy grandes para este proyecto, que llevo escribiendo 10 años y como son mis sentimientos va cambiando tanto que no la termino nunca. Vuelvo a empezar una otra vez, pues que ahora me siento diferente. Entonces yo ese es un proyecto, por ejemplo, que sé que probablemente no voy a acabar nunca, es como el proyecto de mi vida y a lo mejor cuando tenga 80 años ya digo, venga, ahora ya creo que sé cómo me siento, la voy a terminar. Entonces ahí con 80 años te haces famosa y a los 5 años ya te vas para el otro barrio y al final nada. No exacto. Por lo menos económicamente no lo has disfrutado. Marcas un Tolkien. Un Tolkien. Total. Pero bueno, hasta el momento, o sea, hasta ahora relatos sí, muchas convocatorias. Hace 2 años fue la primera vez que me presenté porque yo dije, a ver, esto sí son historias, pero al final son mis sentimientos, no sé si esto lo va a querer leer alguien. Y me presenté por primera vez, dije, voy a probar suerte y salió. Entonces, a partir de ese momento dije, venga, pues vamos a apostar por esto. Bueno, al final sí es que la escritura es algo que es muy personal, ¿no? Y entonces, una persona, o sea, un autor, ahí cuando escribe, hay veces que, bueno, si vincula demasiada información, demasiados detalles personales, ¿no? A la hora de escribir, siempre es más difícil, ¿no? Poder encontrar un motivo que pueda decir, bueno, a ver cómo cambio yo esto para que se pueda publicar, ¿no? Porque a lo mejor es algo tan personal que al final queda ahí escrito para evadirse, ¿no? O para guardarlo en un cajón, pero a lo mejor tiene salida o no la tiene, ¿no? Pero siempre tiene ese toque personal, ¿no? Que muchas veces por eso algunos autores son muy reticentes a publicar lo que escriben o no se lo dejan leer a nadie, ¿no? Hay gente que muchas veces hace eso por esa personalidad que vincula tanto a la lectura, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos una especie de congelador en el que metemos Sí. cuando terminamos el proyecto y lo dejamos unos mesecitos a ver qué es lo que sale. Entonces... Bueno, Manuel, en tu caso, cuéntanos, a ver, ¿cómo te iniciaste en este mundo de la escritura? Sé que llevas muchos años también trabajando en tu blog, sí. Vinculado mucho a la literatura y demás. Entonces, ¿fue por el tema del blog lo que te incitó a escribir? ¿Habías escrito ya antes? Cuéntanos un poco. Sí, la verdad que desde el colegio, los concursos de relatos del colegio, los que se hacían de pequeño y demás, donde recuerdo y lo tengo enmarcado, mi primer relato fue en un folio un plagio total de los Goonies. O sea, luego lo lees con el tiempo y dices, a ver, quien leyera esto, pero si es que son no chavales, si están en una guardilla, si acaban de encontrar un mapa. O sea, pero bueno. Y nada, lo que comentabas, una de ellas es el tema de la marea de ideas que tienes en la cabeza, que quieres sacarlas. Y por eso, desde mi punto de vista o bajo mi punto de vista, nunca he entendido el tema de cuando el escritor se enfrenta al folio en blanco, porque de corrido todos creo que tenemos 5 o 10 sinopsis de historias que nos rondan la cabeza. O sea, el folio en blanco sí puede llegar en un momento de documentación o de que tienes al protagonista en un acantilado y dices, a ver, se tiene que caer, pero ¿cómo hago que se caiga? Sí, pero ese es un problemilla de narración, pero el folio en blanco como tal yo no he tenido... Por ejemplo, yo antes decía Susana, yo tenía una libreta de notas que cuando de repente estabas en el autobús y te venía una idea, la apuntaba. Luego llega a la conclusión de que las buenas ideas se te acaban quedando en la cabeza y se te van olvidando las malas. Entonces, yo ya no apunto nada, más allá de cuando oyes una frase que quieres meter a un personaje que dices, o la apunto, se me olvida, ¿no? Un chascarrillo, eso sí se te puede olvidar. Pero lo que es el grosso de una novela, si la idea te gusta,
la vas a tener en la cabeza. Es más, una de las ideas para la próxima antología que vais a hacer parte precisamente de una idea recurrente que todas las noches le tengo que dar vueltas en la cama a ver cómo consigo darle un final digno a una sinopsis que creo que está bien. ¿Ves, Andy? Estabas comentando lo de una novela que no terminas de acabar porque tus sentimientos y tu madurez y tu experiencia vital va cambiando. Recordaba yo que en el libro Mientras escribo de Stephen King, que bueno, que da una serie de pautas al menos de cómo él escribe, él dice que los libros hay que escribirlos en 3 meses, en una estación, porque o lo terminas en 3 meses o dentro de 3 meses vas a ser otra persona. Vas a pensar de otra manera o va a venir un titular de una noticia y te va a chafar la primicia o algo se te va a meter por medio, pero en 3 meses. Y luego en el cajón que esté 3 años, pero tú ya has terminado. Yo voy a hacer una pequeña apreciación con respecto a lo de Stephen King, que es que él es escritor y se lo puede permitir. Bueno, de claro, eso, ¿vale? El resto de personas, yo creo que en 3 meses estamos fastidiados. Sí, no, en 3 meses, claro, es una persona. Claro, sí, es solo claro. Hombre, claro, una asistenta que le haga la comida, que se cuida a los niños. Eso es muy importante porque al fin y al cabo, a ver, es que yo siempre digo lo mismo. Si yo solo me dedicara a la editorial y no tuviera mi otro empleo, pues entonces podría publicar más libros, podría dedicarle más tiempo a leer manuscritos, a trabajar más libros y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, está eso de que él tiene 3 meses para escribir porque se lo hacen todo y es millonario. Pero aparte que si te pagan por adelantado, te pago X, claro. Si tú escribes un libro, pues ya, sientes la motivación. Yo estoy seguro que no solo a Besam, sino a todos, os digo, mira, yo voy a dar un adelanto de 10.000 euros y en 2 meses quiero el libro. Mañana. Vamos, esta noche no duerme nadie, está claro. Pero bueno. Está sobrevalorado, Samuel. Es lo que tenemos, ¿no? Ese incentivo es importantísimo también. Pero bueno, también yo creo que los autores tenéis vuestra forma de autoincentivaros a la hora de seguir, de escribir vuestros libros y demás, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad o tiene ese privilegio de poder decir, bueno, a mí me van a ingresar un talón de 10.000 euros y mañana me pongo a escribir y en 2 meses lo tengo hecho, ¿no? Y al final es escribir también para entretener. Claro, al final también es una evasión, ¿no? Al final es una forma de evadirse. Yo el tema de la editorial, con Jesús, que es mi socio, pues el proyecto lo tenemos para eso, ¿no? Es un poco, sí, nos gustaría en el futuro, pues que ser plenamente trabajar en la editorial, vivir de la editorial, de las publicaciones que hagamos, de publicar a muchos autores y demás, ¿no? Pero al fin y al cabo, ahora mismo, pues también forma parte de un proyecto, pues que, bueno, es totalmente contrario a nuestra actividad laboral, no tiene ningún tipo de vinculación y nos evade un poco, ¿no? En el día a día también nos da mucho quebradero de cabeza, pero bueno, no sé, es algo que nos llena, ¿no? Nos ilusiona cada vez que lanzamos un nuevo libro, publicamos a un autor nuevo. Siempre que recibes ese correo de alguien que se anima, que se alegra muchísimo porque le has dicho que estás muy interesado en publicar su libro, que quieres llamarlo por teléfono para hablar con él sobre posibles ideas de la publicación y tal. Entonces, yo supongo que a nosotros en ese sentido nos pasa igual que a vosotros como cuando escribís, ¿no? Y termináis un libro o tenéis esa ambición por escribir, os ponéis en ese momento para evadiros de vuestro trabajo, de vuestros problemas rutinarios y poneros a escribir, ¿no? Aroa, cuéntanos, ¿tú cómo empezaste tu mundo escritoril? Yo os voy a contar una historia muy triste, parecida a la de Borja. Y en mi caso es que, bueno, pues a mi marido le trasladaron por motivos laborales, entonces pues yo tuve que dejar mi trabajo, lo tuve que dejar todo para irme con él, claro. Entonces, de repente me encontré pues 12 horas sola en un piso que no tenía muebles, que no tenía nada, es un poco deprimente. Y dije, mira, yo me tengo que marcar una rutina, yo me tengo que buscar una forma de no volverme loca. Y a partir de ahí, lo que había hecho un poco por afición, ¿no? Que era escribir, me lo tomé en serio, me lo tomé como un trabajo y abrí un blog que fue mi primera novela, que era Proyecto ATP, y todos los días, de lunes a viernes, escribía un capitulito breve de unas 800.000 palabras. Y bueno, al marcármelo como rutina, pues un poco salí de esa pequeña depresión o tal.
Y bueno, luego lo bueno es que gustó y lo pude publicar y salió adelante. Y la verdad es que empecé a escribir eso para liberarme porque necesitaba hacer algo provechoso con mi vida y tenía muchas ideas en la cabeza que quería plasmar. Y de hecho, a día de hoy, cuando releo mi novela, la tengo aquí, aprovecho, Proyecto ATP, cuando la releo ahora, veo lo autobiográfica que era, ¿no? Entonces, es una manera para mí escribir es una manera de liberar. Pues la verdad es que cuesta ver cómo personas tan diferentes, ¿no? Con esa chispa que le motiva a escribir tan distinto entre cada uno. Algunos sí que coinciden un poco en la base y demás, ¿no? Pero al final cómo todo confluye en que el objetivo, ¿no? O lo que se consigue, el objetivo final que buscan es prácticamente el mismo, ¿no? Pues un poco sacar de la cabeza esas ideas, ¿no? Entretenerse, la ilusión por conectar con los lectores, ¿no? Un poco con esos inicios tan diferentes cada uno, ¿no? Al final todo confluye en una ontología como esta, con unos géneros tan distintos y todo así muy variado, ¿no? No sé, muy interesante poder conocer a gente que es tan diferente entre sí, pero que comparte una misma afición, como es la escritura, de diferentes zonas del país, géneros distintos a la hora de escribir. Contanos un poco también a la gente a ver qué es lo que más os gusta leer, por ejemplo. El auténtico, lo que realmente os gusta leer, ¿vale? Porque lo enlazo con una pregunta que había para JP Sánchez, sobre todo relacionada con su historia, que recuerda un poco a Los dioses guardianes de Bárbara Wood. No sé si la has leído, JP, ¿has leído esa novela? La verdad es que no, pero la pienso apuntar, la verdad, porque si tiene que Apúntatela ver con mi porque relato... es una pregunta que te plantean aquí y habla sobre las influencias, que la pregunta va encaminada a las influencias que habéis tenido a la hora de escribir el día a día. Yo pienso, la voy a reconducir esta pregunta a saber qué tipo de lectura os ha influenciado más como escritores o qué tipo de autores os ha llegado a influenciar más como escritores os ha ayudado, ¿no? a hacer vuestra labor de escritor en el día a día. A ver, JP, empieza tú si quieres. Pues la verdad que yo debo decir que tengo un libro muy marcado en mi recuerdo, porque sinceramente yo hasta los 18, 19, aunque de vez en cuando había escrito alguna cosita y demás, yo era una persona que, por cómo nos enseñan a leer en el colegio, la verdad que no tenía un afán muy grande de lectura. Hasta esos 18, 19, en que cayó en mis manos la mítica novela de La Guerra de los Mundos. Creo que fue la primera vez que me leí un libro de una sentada no sé, en semanas, en días. Es que se me hizo una chispa, por así decirse. Y desde entonces empecé a buscar más libros, a interesarme más en la lectura y poco a poco hasta que acabó detonando en lo que es ser escritor. Entonces, para mí, esa novela es muy importante porque creo que si nunca la hubiera leído, posiblemente mi vida hubiera llevado un rumbo completamente diferente. Pues no sé, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuáles han sido los géneros o los libros que os han enmarcado? Yo lo tengo muy claro. Dime, a ver. Básicamente, mi vida escritoril cambió cuando descubrí a Terry Pratchett. Así, tal cual. Hasta entonces escribía fantasía épica, convencional, sin ninguna chicha ni nada, muy clásica y sin chispa ni futuro ni fundamento. Y cuando me dejaron el libro de Terry Pratchett y me lo leí y me partí el culo en alto, una cosa que decía Manuel que casi que a él no le pasaba, a mí sí, yo me reí en voz alta en el autobús. Dije, yo quiero conseguir esto. Y ese fue el punto de inflexión, de que pasé a escribir fantasía normal a fantasía humorística. Luego ya lo he reconducido a otros caminos, pero desde entonces... Sí, la has cambiado un poco a un género más personal tuyo, ¿no? Sí. Ese fue el punto clave. De hecho, la primera novela gorda que tengo escrita no tenía nada de humor y la reescribí entera a raíz de ese momento. Incluso yo creo que has llegado a crear tu propio género, ¿no? O con ese matiz, ¿no? El achorro fantasía. Sí, estoy en ello. Juntaba varias cosas y hago un pastiche y hay algo más o menos personal. O lo intento. Terry Pratchett, muy bien.
Aroa, en tu caso, ¿qué te influyó en tu escritura? Yo soy muy ecléctica, me gusta leer de todo, variado. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy terminando de leer Los Pilares de la Tierra. Leo histórica, leo fantasía, leo ciencia ficción, moderna, antigua, clásicos y demás. Yo, si tuviera que elegir un libro, seguramente me iría a Tolkien y El Señor de los Anillos. Yo creo que fue el libro que más me ha marcado y el que recuerdo con más cariño, porque yo creo que también fue el libro que leí, mi primer libro de adulto, ¿no? O sea, pasar de las novelas juveniles y demás y decir, toma, léete este libro. Y bueno, es que en mi casa siempre hemos leído. Mis padres tenían una biblioteca muy grande, siempre nos animaron a leer. Y recuerdo así de cuando era más pequeña, pues Manolito Gafotas, en fin, un montón de libros que bueno, me han marcado mucho, el humor está ahí. Y ya te digo, que un poco todo, porque al final me parece que lo hablaba Susana, ¿no? Lo de encajar una novela en un género concreto, yo creo que es muy complicado porque como la vida misma, todas las historias tienen que tener, para darle realismo desde mi punto de vista, un poquito de todo. O sea, una historia con un buen personaje, ese personaje tiene que reírse, tiene que sufrir, tiene que conocer el amor, el desamor. Entonces, para darle todo eso, hay que leer de todo y hay que saber encajarlo un poco en todo. Sí, yo opino igual. Yo creo que, a ver, todos tenemos un género favorito, ¿no? O un autor favorito, o un tipo de historia que nos atrae más o menos, ¿no? Pero sí que pienso que hay que leer de todo. Aunque, bueno, yo no practico ese consejo, pero bueno, soy editor, no soy autor, no escribo libros. Pero bueno, sí, intento leer de todo, de todos los géneros que publicamos nosotros, ¿vale? Leo fantasía, leo contemporánea, leo ciencia ficción, leo histórica, leo de todo, ¿no? Entonces, yo creo que un autor sí que tiene que nutrirse también mucho de la lectura, ¿vale? Siempre hay algún libro que es el que le marca, ¿no? O el que le llama, o el que le hace el cambio, ¿no? Como dice Borja, el que le hizo cambiar, ¿no? Su dirección, ¿no? A la hora de escribir y tal, pero sí que hay que nutrirse un poco de toda la variedad que hay, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, Manuel, ¿hubo un libro que te marcó, que te marcó especialmente como autor? ¿O sí, son varios? sí. Como, cuéntanos, a ver. Hombre, yo partí de la base de cuando eres pequeño, pues los 3 investigadores, los 5, los Hollister, Asterix, Mortadelo, Zipizape, cómics que ahora se leen regladamente y antes los que te iban cayendo, te podías leer el número 127 del Capitán Trueno y venía de una historia y pasaba otra historia, pero tú te lo leías entre medias, o sea, era un tipo de lectura más anárquica. Luego, efectivamente, me reitero con El nombre de la rosa de Umberto Eco y El péndulo de Foucault también de Umberto Eco. Bueno, me los he leído todos, pero por poner estos 2 ejemplos, pues no sé, a lo mejor con 12, 14, 15 años, no los recuerdo, te das cuenta que el nivel de esa persona que estás leyendo es absolutamente inalcanzable. Y lo sigo pensando ahora y me moriré pensando lo mismo. O sea, cuando lees algo que está tan por encima de lo que tú conoces, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes llegar a sentir, en ese momento dices, bueno, pues este es mi referente, ¿no? Y luego ya, pues, meterme en detalles, pero ya luego está la Santísima Trinidad, que es Edgar Allan Poe, Lovecraft y Stephen King. Y ya con esos te puedes ir a una isla desierta y quedarte allí con ellos a ver qué te cuentan mientras tú pues solamente escuchas, claro, y aprendes. Y Susana, en tu caso, ¿hay algún libro que te haya marcado especialmente a la hora de escribir? Pues yo leo de todo, como muchos de mis compañeros, pero sí que es cierto que voy por rachas. Hay épocas en las que leo solo terror, otras épocas en las que leo solamente fantasía. Entonces intento siempre tener material de lectura de todo porque no sé dónde va a venir el libro que quiero leer. Y quizás si tuviera que centrarme a lo mejor en algún libro que haya influenciado, sí que es cierto que la novela negra y el terror son actualmente mis géneros favoritos y al fin y al cabo es lo que escribo. Pero yo creo que lo que más me gustó es Zafón, pero el Zafón de la trilogía de la niebla, esa capacidad de crear una ambientación, de saber que está pasando algo, que no sabes qué, pero además te das cuenta cuando ha terminado el libro que lo tenía perfectamente hilado en su cabeza. Y creo que fue además el primer libro de adultos que leí estando en el colegio todavía. Y recuerdo haber cerrado y haber dicho, yo quiero hacer esto, quiero hacer una obra que sea tan redonda
que todo esté perfectamente hilado, como, bueno, podría hablar de miles de libros. Mi último descubrimiento de él es La sombra del viento, me pareció que era la obra culmen, sin duda. Cuando leí eso dije, no voy a poder leer ningún otro libro de él que me parezca más perfecto que este, o sea, con este ha culminado. Y otros, pues a lo mejor que haya influenciado, pues David Verdejo, que es un autor de novela negra que me gusta mucho, que ha hecho algo parecido a lo que yo he hecho, que es crear un universo y luego crea distintos libros, distintos relatos que lo van enriqueciendo. Y la verdad es que me gusta mucho, si no lo habéis leído os lo recomiendo. Digamos que esos serían mis referentes. Bueno, Besan, en tu caso creo que lo comentaste inicialmente, Lovecraft y demás, bueno, es lo que te gusta escribir ese estilo, pero supongo que también a la hora de las influencias que has recibido irán por eso, por esa línea, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Principalmente es como esa mezcla un poco rara entre Lovecraft y Pratchett. O sea, esa mezcla, que es una cosa que yo descubrí después, porque yo no lo sabía y yo ya escribía algunos relatos de gente volando por el espacio, que se había perdido en el espacio y volaba y no sabía lo que veía y lloraba y se reía y no sabía. Y luego cuando los leía los dos dije, ah, pues es esto. O sea, también empecé leyendo cosas muy, muy eclécticas, ¿no? Un poco como decía Aroa, un poco de todo, pues también Los Tres Investigadores he leído, Agatha Christie me ha gustado siempre muchísimo, pero luego fue encontrar estos dos autores y yo dije, ah, esto es lo mío. Entonces esos son los que para mí los más importantes y los que yo creo que más me han marcado. Bueno, pues un poco variado, ¿no? Pero bueno, siempre cada uno en la línea de lo que, bueno, de lo que le marca un poco lo que escribe también y demás. No sé, ¿queréis comentar algo más? Porque llevamos casi 2 horas de grabación. A mí me encantaría poder seguir hablando con vosotros y que compartamos todas nuestras experiencias, pero sé que cada uno tiene que hacer cosas, yo no, porque yo ya no trabajo hasta el lunes, gracias a Dios. Entonces, si queréis comentar algo, hacer alguna mención a algún detalle o que queráis que comentemos algo que queráis saber entre todos antes de que demos por finalizado el evento, no sé, ¿alguno quiere aportar algo? Yo quería agradecer no solo a la editorial por habernos dado esta oportunidad de presentación y que espero que tarde o temprano hagamos una presentación presencial, sino sobre todo a mis compañeros porque es que se me ha hecho súper ameno las 2 horas, me encanta charlar con ellos y además es que me lo he pasado muy bien y eso que hoy les he acosado un poco porque les he hablado a todos por un grupo de Instagram o de Twitter y no sabía cómo mencionarlo y bueno, la intención es hacer cosas y me encanta ver gente tan motivada a hacerlo. Entonces, a ver si cuando acabe esta presentación pues, nos ponemos de acuerdo para hacer algo, algún evento mientras que se pueda pues, online, pero bueno, espero que aunque sea por microgrupos, yo que sé, Andalucía por un lado, Madrid por el otro, a ver si podemos hacerlo. Pues sí, la verdad que, bueno, menos mal que tenemos la tecnología hoy día y podemos reunirnos gente vamos, es que Borja es de Huesca y no eras tú de Huesca, ¿no? No soy de allí, pero vivo allí. Vives en Huesca, Besan creo que, no sé, Madrid creo que era, ¿no? De Madrid, sí. Tenemos gente de Málaga, Manuel también de Madrid, Susana está en Sevilla, yo estoy en Ávila, aunque soy de Sevilla, pero bueno, estamos cada uno... No, ya no te aceptamos en Sevilla, te quedas en Ávila, ya llevas mucho tiempo allí. No, yo no quiero, y a mí me gusta vivir desde Peñaperro para arriba, ¿eh? Yo no... ya me he acostumbrado a vivir en la zona norte y al final pues uno dice que hace su casa o su hogar donde está, ¿no? Pero bueno, eso de poder reunir a tanta gente, a gente de diferentes sitios, bueno, Laura Mars es no me acuerdo si era de Bilbao, creo, que sí. O de País Vasco, ¿eh? Entonces, poder reunir a gente de sitios tan diferentes, ¿no? Reunirnos aquí a hablar, contarnos nuestras historias, nuestras penas, nuestras alegrías y compartir pues este trabajo que hicimos todos juntos, ¿no? Que es la antología y que espero que os animéis a participar en la segunda convocatoria que hemos hecho, Un Mundo Vuestro, se llama. Hemos hecho lo mismo, género abierto, salvo erótico, es que el género erótico es que no lo publicamos como novela. Ya lo sé, Aroa, ya lo sé. Pero
es un género que no publicamos en nuestro catálogo, no por nada, sino simplemente, a ver, la editorial siempre también tiene su toque subjetivo y en nuestro caso, pues los fundadores de la editorial es un género que no nos atrae, no lo desprestigiamos, creemos que es un género, pues sí, que ahí está, pero no somos consumidores de ese género y no nos sentimos, no nos gusta, no nos termina de convencer a la hora de leerlo y demás. Y bueno, sí que enfocamos un poco nuestras publicaciones pues a los géneros que consumimos habitualmente como lectores también y por eso con la antología pues hacemos lo mismo, ¿vale? Lo enfocamos a los géneros que trabajamos en la editorial. Entonces espero que os animéis a que nos mandéis proyectos, no solo para la antología, sino para aquellas cosas que escribáis, que creáis que puede entrar en nuestro catálogo. Por ejemplo, Avesam trabaja durante 2 meses una novela y cuando la termine la manda, no te pongas ahí a un poco de Stephen King. Y Manuel sé que tiene un proyecto en mente que está al caer. Al caer. Susana lo está trabajando ahora mismo ya para su publicación. Borja sé que me mandará el proyecto que le comenté. Tengo otra cosa, pero bueno, ya. Bueno, lo puedes mandar también, Sí, yo lo mando y bueno. Tú lo mandas y ya está, que es gratis. Y bueno, y JP, pues no sé, más trabajos que tengas en mente. Os pido que que os animéis a escribir novelas, ¿vale? También. Que participéis en los relatos que hagamos y demás, pero que os animéis a escribir una novela en un género en el que os sintáis cómodos, que tengáis libertad de extensión para escribir, que tenéis mucho talento, tenéis una capacidad importante para construir personajes, construir argumentos y demás, y creo que podéis desarrollarla bien. Y si no sois capaces de encontrar a lo mejor esa última pauta o ese último detalle que os falte la novela, siempre los editores, yo creo que nuestra función es esa, no solo, como dije antes, no solo es imprimir un libro y sacarlo a la venta, creo que nuestra función de apoyo al autor y de darle una pequeña guía cuando no encuentra ese objetivo en su novela, es una labor principal que tiene un editor y siempre estaremos aquí para todo lo que podamos ayudaros, independientemente de que al final no publiquéis con nosotros o decidáis publicar con otras editoriales, siempre estaremos aquí para intentar ayudaros en los proyectos que tengáis en mente y os animo a que saquéis proyectos nuevos. Gracias. Así que nada, ha sido a gusto. Sí, por supuesto que sí. Si alguno quiere comentar algo más, si no, pues dejamos aquí la reunión. Y... No, yo preguntarle a Susana si esto no acababa con un baile de TikTok o algo así, nos había dicho. Tenemos que bailar en Jerusalén. No lo manejo todavía. Luego metemos una edición por ahí de fondo. Mejor. Pueden aparecer los editores en smoking como sí. cumplía la apuesta. No lo veo mal. De Freddie Mercury, sí. Nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo, 2 horas de reunión. Lo recortaremos un poco. Si no, pues hacemos 2 tramos. Hacemos 2 partes, parte de presentación de autores y tal, y luego tertulia. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Sé que el tiempo es oro y compartir vuestro tiempo libre con nosotros, pues es de agradecer. Y nada, muchas gracias por participar en este evento, por apoyarnos en las redes, por mantener la ilusión en el proyecto de Hecho de Vuestras Historias y porque sigáis con nosotros trabajando día a día con la promoción de este libro. Y animo a todo el mundo, aprovecho ahora, ya como final, que sabéis que este libro se puede conseguir en las librerías. Tarda un poco, no somos Planeta, no somos RBA, entonces no está nuestro libro en todas las librerías y hay que pedírselo al librero. Está en Amazon. En Amazon te pone temporalmente sin stock, pero si lo pides te lo van a mandar porque se lo he mandado yo. Y en la página web se manda con marcapáginas y seguramente cuando saquemos la promoción de este evento, ¿vale? De este evento que estamos haciendo ahora, esa semana pues estará la promoción de las postales, que sobraron unas poquitas de la última vez.
Aprovecho para que la gente vea las postales. Este es de Laura Mars, que se fue un poco antes del evento por motivos personales. El coleccionista de cabezas, Mort, de Aroa. Son las mismas cubiertas que vienen en el interior, pero a color. El ángulo muerto de Jackson Bellamy. Tampoco nos sigue ahora mismo en este evento. Una tarde en el Barney, de Rubén Blanes. Este a mí me gusta por el tema de los colores, que es el de Besam, Encuentros en la taberna de Tomás Lagarto. Ambición azul, de Borja Alonso. Eso dicen todos, de Lana River Cross. Qué apropiado, tú peleas como una vaca, de Manuel Pociello. Ahí se ve. Sangre azul, de Susana Quirós. Y el último, el monolito, de JP Sánchez. Pues nada, aprovecho para decir a la gente que estos son nuestros autores de la antología, los que han participado o han podido participar. Aprovechar para consultar nuestra web, ahí hay un perfil de cada uno de los autores, podéis ver si tienen más publicaciones, dónde han publicado, en qué otras antologías han participado, para que los podáis leer. Y nada más, ya sabéis que hoy día no hay excusa para no comprar un libro. Hay muchas alternativas, librería, Amazon, página web, lo que haga falta, ¿vale? Y ebook, también lo hay. Saldrá en ebook, no lo tenemos todavía en ebook la antología, pero saldrá, ¿vale? En los próximos meses saldrá en ebook también. Entonces, pues nada, simplemente eso. Espero que esto sea un escaparate para todos vosotros como autores y que os deseo mucho éxito, tanto en esta antología como en el resto de proyectos que tengáis, y si son con nosotros, pues mejor. Así que nada, me despido de todos. Si no queréis decir nada más, lo dejamos aquí. Adiós. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Un Adiós, placer gracias. conoceros. Hasta luego.